siglo XVIII, el ingeniero mecánico, inventor y químico escocés James Watt mejoró el funcionamiento de la máquina de vapor, daba sin saberlo un impulso definitivo a la revolución industrial. Esto ocurrió en la ciudad de Glasgow, la mayor de Escocia y la tercera del Reino Unido. En aquel momento, Watt no imaginó que los seres humanos quemarían tanto carbón, petróleo y gas en los próximos 3 siglos hasta poner en jaque la salud del planeta. Las miradas de la comunidad mundial se vuelven de nuevo hacia Glasgow, pero esta vez para seguir los debates y negociaciones de la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26. ¿Cuáles son los principales temas de esta cita global? ¿Qué posición asume Cuba en este contexto? ¿Cómo generar acciones a favor del planeta según las expectativas en torno a esta cumbre? De Naciones Unidas sobre Cambio Climático, líderes mundiales y responsables de negociación de cada país buscan llegar a acuerdos sobre el modo en que las leyes y las instituciones internacionales permitirán hacer frente a un desafío que ningún país puede solucionar de manera aislada. Recordemos que el cambio climático es una variación significativa en el clima y por tanto se trata de un proceso que transcurre en largos periodos de tiempo. Incluye, por ejemplo, las modificaciones en cuanto a temperaturas, lluvias y patrones de viento, entre otros aspectos que es posible analizar durante décadas. Estas variaciones ocurren por causas naturales y también por la influencia humana. En estos días de la COP26 es frecuente que escuchemos muy asociado al término cambio climático el de calentamiento global, o sea, el incremento paulatino de las temperaturas de la atmósfera y de los océanos. Ocurre sobre todo por el aumento de gases de efecto invernadero debido a la acción humana. Es a su vez una de las causas del cambio climático. En otras palabras, el aumento del CO2 en la atmósfera, uno de los principales gases aportados por la actividad humana a partir de la máquina de vapor, el motor de gasolina y de gas natural utilizados en la industria, los sistemas de transportes y la maquinaria agrícola, da lugar a una mayor absorción de radiación infrarroja, impidiendo que se escape al espacio, lo cual provoca el calentamiento del planeta. Según afirmaba el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, al presentar en 2020 el informe de la entidad sobre la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, se había alcanzado un nuevo récord, llegándose a las 410 partes por millón, que es la forma de medir la presencia de estos gases en la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, la última vez que se registró en la Tierra una concentración de CO2 comparable a la del momento actual fue hace entre 3 y 5 millones de años. La temperatura era entonces de 2 a 3 grados más cálida y el nivel del mar, escuche bien, entre 10 y 20 metros superior al actual. Pero no existían 7.700 millones de habitantes, un gran por ciento de los cuales habitan en zonas costeras que desaparecerían de volver a subir el nivel de los océanos. Y es en este contexto global en el que se desarrolla la COP26. En esta cita, los principales debates ocurren en torno a 6 objetivos. El primero es impedir que el calentamiento del planeta sobrepase un aumento de 1,5 grados centígrados respecto al siglo XIX, una meta clara desde el Acuerdo de París de 2015. Se busca mantener viva la idea de que es posible todavía limitar el calentamiento global o el incremento de las temperaturas con relación al periodo preindustrial a 1.5 grados Celsius y lógicamente eso implicaría un esfuerzo fundamental, por ejemplo, en el sentido de que la economía mundial sea mucho menos intensiva en la utilización de combustibles fósiles, sea mucho menos intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero y en particular en emisiones de dióxido de carbono. Otra idea que se debate en la COP26 es la de poner una fecha límite al uso de carbón sin tecnología de captura y almacenamiento. Recordemos que este combustible fósil es el de mayor incidencia en el cambio climático, mientras las centrales termoeléctricas que lo emplean son la primera fuente de emisiones de CO2. En la actualidad, expertos de todo el orbe buscan perfeccionar las tecnologías de captura de gases de efecto invernadero que resultan del uso del carbón. La idea es impedir que estos contaminantes lleguen a la atmósfera.
Sin embargo, esas alternativas aún resultan insuficientes. De hecho, en la COP26, numerosos científicos y grupos de activistas han expresado que todo el carbón debería pasar a la historia. Un tercer tema a debate y muy importante es el financiamiento anual para políticas sobre el clima. Se habla de unos 100.000 millones de dólares para ayudar a que los países en desarrollo reduzcan las emisiones de combustibles fósiles y sean capaces de adaptarse a los impactos de la crisis climática. Eso es una cuestión de responsabilidad social por parte de los países más desarrollados. Lo que tenemos que hacer es alcanzar el nivel de 100.000 millones de dólares con este fondo del cambio climático para ayudar a los países menos desarrollados y con el sector privado desarrollar las tecnologías nuevas verdes para solucionar el reto. Y en esta manera podemos regalar a las nuevas generaciones un mundo sostenible. También con esa intención, en la COP26 los especialistas proponen lograr que todos los autos nuevos en un periodo de 14 a 19 años sean de cero emisiones, o sea, vehículos que no emitan sustancias contaminantes. Por ejemplo, la Comisión Europea ha propuesto que a partir de 2035 no se pueden vender vehículos nuevos que emitan dióxido de carbono, lo que en la práctica significa vetar los motores de gasolina, diésel, gas e híbridos. La medida es un mensaje a los fabricantes europeos para que aceleren su transformación hacia el vehículo eléctrico y una advertencia a las firmas extranjeras para que cambien si quieren seguir haciendo negocio en Europa, considerado el mercado más poderoso del mundo por población, casi 450 millones de habitantes, y poder adquisitivo. Un quinto objetivo de la COP26 es terminar con la deforestación en 2030, porque los bosques tienen un rol muy importante para eliminar el carbono de la atmósfera. Sin embargo, surgen nuevas preocupaciones. Según un reciente informe de la UNESCO, 10 de los bosques más protegidos del mundo se han convertido en emisores netos de carbono debido a su degradación por la actividad humana y el cambio climático. Los investigadores no son optimistas en sus pronósticos y creen que cada año se irán agregando más y más lugares a la lista, pues la absorción de carbono en muchos ecosistemas ha disminuido a raíz de la sequía y de los aumentos en las temperaturas. Los incendios forestales sin precedentes, registrados particularmente en Siberia, Estados Unidos y Australia, emitieron decenas de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. En este contexto, revertir la deforestación y la degradación de la tierra sigue como una urgencia ante la actual crisis climática. El sexto propósito de la COP26 pone el acento en la necesidad de reducir las emisiones de metano. Se trata de un potente gas de efecto invernadero con más de 80 veces el poder de calentamiento del dióxido de carbono. Por lo general, el metano ha quedado a la sombra del dióxido de carbono cuando se habla sobre calentamiento global y cambio climático. Sin embargo, en la cita de Glasgow se busca impulsar compromisos concretos contra las emisiones de gas metano, responsables de entre el 25 y el 30% del aumento de la temperatura registrado en el planeta desde la era preindustrial. Y sus niveles no han dejado de subir en los últimos 2 siglos. Las principales fuentes de metano están relacionadas con la agricultura, las fugas en la producción de petróleo y gas y los vertederos. Junto a los propósitos que hemos comentado y que articulan los principales debates de la COP26, encontramos otro tema que ya se ha debatido con anterioridad, pero que ahora gana protagonismo. Se trata del concepto de cero neto, también conocido como neutralidad de carbono o cero carbono. Aunque es un término que no se incluye de manera explícita en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático ni en el Acuerdo de París, sí forma parte de los actuales intercambios entre especialistas. El concepto cero neto consiste en conseguir que la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten no sea mayor que la cantidad que se elimina de la atmósfera por métodos naturales o artificiales. Y por tanto usted puede desarrollar un programa donde tienda a través de reforzar el bosque, cambios en las prácticas productivas, disminución de las emisiones a través de la introducción de energías renovables o la mayor eficiencia energética, se acerque a un punto donde la capacidad de su país para absorber emisiones se iguale a las emisiones que produce, lo cual equivaldría a esa mencionada neutralidad.
La idea del cero neto debe funcionar de manera diferenciada y proporcional según la incidencia de cada país en los indicadores de contaminación. Teóricamente nadie discute la necesidad de ir eliminando las emisiones y de aumentar las remociones, pero no es un criterio que pueda aplicarse homogéneamente y cada país debe estar en condiciones de hacer esto conforme a sus necesidades e intereses. No es un proceso que debe ocurrir mecánicamente y que se diga que todos y cada uno de los países tienen mañana que tener una neutralidad de carbono al 2050. Los debates que hoy ocurren en Glasgow tienen importantes antecedentes. Por ejemplo, fue en 1992 cuando un grupo de países suscribió un tratado internacional conocido como Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por primera vez se reconoció la necesidad de controlar las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global, conectado a su vez con el cambio climático. Desde entonces, ese tratado ha tenido varias actualizaciones. Una muy importante fue la de 2015, cuando se firmó el Acuerdo del Clima de París. En aquel momento, las naciones fijaron el objetivo de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius. Se habla incluso de 1,5 grados para evitar un cambio climático de consecuencias críticas. La diferencia entre una cifra y otra puede tener un gran impacto. Por ejemplo, en la exposición de los seres humanos a las olas de calor o a sequías prolongadas, además de afectar a otros organismos como los corales. Pero a pesar de estas alertas desde la ciencia, lograr compromisos climáticos resulta complejo. Las negociaciones han sido en general un proceso muy accidentado, muy fragmentado, en la misma medida en que los responsables históricos en la generación de este problema no han tenido la suficiente voluntad política como para asumir niveles de compromisos internacionales en términos de limitación o reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, en términos de transferencia de tecnologías y recursos financieros hacia los países de menor desarrollo, en términos de creación de capacidades en esos propios países más vulnerables. No han asumido compromisos en esas áreas que estén a la altura de su responsabilidad histórica, y aquí subrayo histórico porque es fundamental verlo con esa perspectiva. Junto a esta realidad, es importante tomar en consideración el más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, publicado en agosto de 2021. En ese documento, los expertos expusieron, sin medias tintas, el panorama con el que llegó la humanidad a la COP26. Entre otros mensajes, quedó claro que sí, efectivamente, resulta inequívoco el papel que tiene la influencia humana en el calentamiento del sistema climático, que los cambios que se observan son cada vez más rápidos, más generalizados, no tienen precedentes en largos periodos históricos y además de ellos, muchos de ellos son irreversibles. Tiene una relación con el incremento de fenómenos extremos, desde el punto de vista de que uno de los elementos más connotados que han ocurrido en las observaciones es precisamente el incremento de los extremos climáticos. No solo de los conocidos como los huracanes, precipitaciones intensas, las grandes precipitaciones, que son dos cosas distintas, sino también otros relacionados como, por ejemplo, la disminución de la cobertura nubosa sobre los países. En Cuba se ha producido una disminución significativa de la cobertura nubosa y esto trae aparejado un incremento de la radiación solar. Se concluye además en esta evaluación que la temperatura global del planeta seguirá creciendo al menos hasta mediados de este siglo para prácticamente todos los principales escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, a menos que hayan cambios sustanciales en las direcciones que apuntamos anteriormente. Un hecho importante relacionado con la COP26 es que coincide con la actualización de los planes nacionales de acción climática que los países deben realizar cada 5 años, según lo pactado en el Acuerdo de París. Por eso, una de las expectativas en torno a la cumbre de Glasgow es que las naciones presenten planes ambiciosos de cara a 2030. En esas propuestas tienen un rol fundamental las contribuciones determinadas a nivel nacional. Cuba ha reconocido, y así quedó establecido en la actualización de su contribución nacionalmente determinada en el pasado mes de diciembre del año 2020, que Cuba sigue comprometida con la búsqueda de una solución global al problema del cambio climático como un reto para el desarrollo. Sigue endosando, apoyando firmemente el principio de las responsabilidades comunes
pero diferenciada. Sigue apoyando con los países en desarrollo para poder realmente llevar a vías de hecho, para poder cumplir, implementar las contribuciones que puedan hacer en términos de mitigación, en términos de adaptación. Necesitan efectivamente recursos financieros, necesitan transferencia de tecnología y necesitan un fortalecimiento de sus capacidades para poder avanzar en esas direcciones. Sin ese apoyo financiero, tecnológico de los países desarrollados, los países en desarrollo difícilmente podrían asumir sus contribuciones. De hecho, la Convención indica que las acciones de mitigación y adaptación por parte de los países en desarrollo se tiene que basar en los recursos proporcionados y en la tecnología transferida por los países desarrollados. Y ese es, a grandes rasgos, el eje de la posición cubana. A partir de estas ideas y en el contexto de la COP26, conozcamos algunos de los proyectos de esta nación caribeña para hacer frente al cambio climático. Aumento de las temperaturas, fenómenos hidrometeorológicos extremos y elevación del nivel medio del mar son algunos de los impactos del cambio climático más preocupantes para Cuba debido a su condición de estado insular. Por estas razones, las medidas de adaptación, aprovechando al máximo las potencialidades que nos brinda la naturaleza, son una prioridad para el país. Así lo demuestran las acciones de la Tarea Vida, el plan de Estado que desde hace 4 años cuenta con los registros y las nuevas investigaciones de la ciencia en torno al cambio climático. Muchos de estos resultados aparecen en la Tercera Comunicación Nacional, un documento que expone las medidas, cumplimientos y desafíos del país de cara a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el tema. El proyecto es una contribución del Plan de Estado Tarea Vida para el enfrentamiento al cambio climático y refleja políticas que facilitan la adaptación adecuada a este proceso, así como su mitigación. También refuerza la capacidad técnica e institucional del país en la temática y permite la integración del conocimiento e información sobre el cambio climático, así como el vínculo con las prioridades de desarrollo sectorial y territorial. Los especialistas describen los principales escenarios a corto, mediano y largo plazo y reflejan las amenazas para Cuba, de ahí que se insta en la recuperación de los diferentes ecosistemas. La recuperación de las playas como un ecosistema costero que puede reducir esa, agresividad con la que se desarrollan los fenómenos meteorológicos extremos y, por supuesto, para países como nosotros que desarrollamos una actividad económica, como es el caso del turismo, pues entonces se pueda convivir armónicamente con este tipo de actividad. Otra de las experiencias cubanas transmitidas a varias naciones con características similares es el proyecto Manglar Vivo en áreas del sur de las provincias Artemisa y Mayabeque. La iniciativa ha permitido reforestar este tipo de ecosistema con una línea de protección hacia las costas y también ha brindado nuevas oportunidades de trabajo e implicado a los habitantes de la zona en el cuidado del entorno. La rehabilitación del malecón habanero es otra de las líneas de trabajo que hoy articula nuevos esfuerzos. En primer lugar, acciones de mantenimiento para asegurar el drenaje y la correcta evacuación de las aguas que se acumulan en eventos meteorológicos como son los frentes fríos y los huracanes y, por supuesto, asegurar que tenga vitalidad esta importante vía de comunicación de la ciudad. Pero también hay otros elementos en los cuales se ha venido trabajando en el malecón habanero y que están directamente relacionados con el ordenamiento territorial. De qué manera esta área puede de alguna forma disminuir su densidad demográfica y que las actividades socioeconómicas que se desarrollen en él pues puedan de alguna manera convivir con estos efectos meteorológicos extremos. Estamos hablando no solo de soluciones que parten desde la tierra hacia el mar, sino también de soluciones que se puedan estar teniendo lugar del mar hacia la tierra. Pero además de promover iniciativas como estas que potencian las capacidades para adaptarnos al cambio climático, se desarrollan otros proyectos encaminados a la reducción de gases de efecto invernadero. En esta comunicación, por ejemplo, encontramos un inventario con datos actualizados sobre las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero en Cuba, o sea, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los cuales muestran una ligera disminución respecto al año 1990. Sin embargo, ante el posible desarrollo de las actividades socioeconómicas, pudiera ocurrir un incremento de las emisiones. De ahí que Cuba impulsa alternativas para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía en áreas como el transporte. En el mundo hay una tendencia a eliminar los motores de combustión interna.
se plantea por los países más desarrollados comenzar a eliminar hacia esta fecha los motores de combustión interna, lo que obliga y significa que los países debemos también convivir con esta realidad. Y por supuesto, eso tiene sus beneficios ambientales en cuanto también disminuye la contaminación atmosférica y continuamos en esta labor de ir hacia un desarrollo bajo en emisiones y con mayor resiliencia en nuestro país. En el sector del transporte no solo se trata de tener la disponibilidad de este tipo de vehículos, sino que también se pueda contar con toda la infraestructura para tener carga en estos vehículos. Se trata entonces de aprovechar todas las fuentes renovables de energía que se tiene en el país a partir de la solar, eólica, y que se puedan de esta manera tener una matriz que realmente se sustente en estas fuentes renovables de energía. Una experiencia en este camino es el proyecto Neomovilidad, un sistema de transporte urbano con bajas emisiones en carbono y que promueve enfoques inclusivos. Este proyecto se implementa a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo y tiene como principal finalidad que La Habana cuente con un plan de movilidad sostenible. Significa que en cuanto a la infraestructura urbana, pues deben tomarse en cuenta un grupo de elementos importantes para la convivencia en la vía de ciclos no motores, como pueden ser las propias bicicletas. Significa también incorporar un grupo de vehículos híbridos o de vehículos eléctricos y, por supuesto, modificar la manera en que se cargan estos vehículos eléctricos a partir de fuentes renovables de energía. Se trata entonces de que La Habana disponga de este plan de movilidad, capital de nuestro país, pero que también sirva como referente para el resto de las provincias y de las cabeceras provinciales. Otras acciones tienen como centro la reforestación, por ejemplo, crear los llamados sumideros de carbono. Pues es el lugar donde se absorben estas concentraciones excesivas de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Tenemos un potencial de llegar hasta un 33% en el año 2030 y, por supuesto, esto puede conducir a que muchas de los gases de efecto invernadero que podamos estar generando, dado el desarrollo de nuestras actividades económicas, como se ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al año 2030, pues también de alguna manera sean compensados y absorbidos por esta masa forestal que estamos consolidando en estos años. Los cambios de mentalidad son el punto de partida para unar voluntades políticas y también para la toma de conciencia a nivel ciudadano. El actual contexto necesita de transformaciones que impulsen de manera definitiva el vínculo armónico y sostenible con la naturaleza. En el camino de concretar acciones a favor del planeta y aunque el escenario geopolítico de la COP26 resulta complejo, las noticias ya dan cuenta de algunos acuerdos que toman forma en este contexto. Por ejemplo, más de 100 naciones se comprometieron a frenar la deforestación para 2030. También un centenar de países respaldaron el plan para reducir en un 30% las emisiones totales de metano a nivel mundial para ese mismo año. El compromiso incluye a 6 de los 10 mayores emisores de ese gas: Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, México y Brasil. Esta iniciativa no formaba parte del programa de negociaciones formales de la COP26. Sin embargo, muchos la catalogan como uno de los más importantes resultados de esta cumbre debido a su impacto potencial para contener el cambio climático. Tenemos que frenar las emisiones rápido y el metano es uno de los gases que podemos reducir más rápido. Hacer eso ralentizará inmediatamente el cambio climático, porque todos sabemos que el metano es un poderoso gas de efecto invernadero. Casi el 30% del calentamiento global desde la revolución industrial se debe a las emisiones de metano. El metano incide 80 veces más en el calentamiento global que el CO2. Y hoy las emisiones globales de metano se incrementan más rápido que en cualquier otro momento del pasado. Entonces, reducir las emisiones de metano es una de las acciones más efectivas que podemos hacer para disminuir el calentamiento global a corto plazo y mantener el aumento de la temperatura en 1.5 grados centígrados. Es algo que podemos alcanzar. Acuerdos como este que propició el escenario de la COP26 ocuparon el espacio de presentación de compromisos nacionales de algunos países que no lo tuvieron listo a tiempo.
Entonces estos acuerdos sobre los bosques o sobre el metano o sobre las infraestructuras y otros que se están debatiendo cubren un poco ese espacio y permiten que la conferencia tenga resultados en ese sentido. Pero son acuerdos que han surgido en el debate de jefes de Estado y jefes de gobierno, de autoridades diversas, pero los resultados de la negociación aún están por producirse y solamente se contará con ello al final de la negociación. Hasta el 12 de noviembre continuará la COP26 en Glasgow. Como ocurre en estos encuentros, el punto final será la redacción de un texto con los resultados de los debates que además refleje un acuerdo entre las diferentes naciones. Pero mientras llega ese momento, ¿qué anticipan los especialistas y otros interesados en el tema del cambio climático? Ese tránsito que va a ocurrir con seguridad entre el uso del combustible fósil y un futuro basado en energías renovables, tanto las que hoy son de más uso como otras que puedan llegar producto del desarrollo científico, es algo que va a tomar un tiempo y que no va a quedar resuelto aquí en Glasgow. Eso no le resta importancia a esta convención, pero la naturaleza de esta convención de cambio climático y de todas las que se realizan no es dar por resuelto el tema del cambio climático rotundamente, sino dar un paso en la dirección correcta y abrir el camino a otras acciones que tendrán que seguir desarrollándose a futuro. El cambio climático es ante todo un reto para el desarrollo. Más que un reto climático, un reto ambiental, debe tener en cuenta las prioridades del desarrollo del mundo y en este sentido las soluciones para enfrentarlo deben ser soluciones justas y que no comprometan las prioridades del desarrollo de la inmensa mayoría de la humanidad. Lo más importante de esta cumbre en Glasgow es que tenemos que tomar más acción para alcanzar las promesas de París. Tenemos que poner en acción más para alcanzar el objetivo de cero neto de carbón por el año 2050. Tenemos que hacer más para mantener en alcance el objetivo de la temperatura de 1.5 grados. La COP26 entonces es una nueva oportunidad que tenemos para actuar de forma coordinada, revertir y evitar los daños que ya están causando eventos derivados de este calentamiento global. Solo queda ser consecuentes con las indicaciones que parten de investigaciones científicas realizadas a nivel global y que ahora subrayan el rol del metano en el aumento de las temperaturas globales. No es un tema simple. Alok Sharma, presidente de la COP26, ha dicho que los países deben dejar la geopolítica en la puerta si en realidad quieren alcanzar un resultado exitoso para el bien de todos. A juicio de expertos de todo el orbe, las oportunidades para alcanzar la meta de 1,5 grados centígrados dependerán de la capacidad para actuar con inmediatez a partir de soluciones equitativas pensadas con un enfoque a largo plazo. Esperemos entonces que los debates de la COP26 se traduzcan en acciones definitivas frente al cambio climático.